Dios los bendiga a todos y bienvenidos a un estudio de la palabra de Dios. Y esta vez vamos a estudiar el capítulo 14 de Génesis, el versículo 1 solamente, ya que muchas personas piensan de que Nimrod fue uno de los reyes que formó parte de la coalición que se enfrentó a Sodoma y Gomorra, Atma y Seboim. Y vamos a ver si esto realmente es cierto analizando la historia. Y un paréntesis a este estudio, quisiera agradecer a todas las personas que estuvieron en la transmisión en vivo que hice por medio de Instagram hace un momento. El próximo viernes, Dios mediante, estaré haciendo otra transmisión. Les voy a estar confirmando la hora durante la semana. Para las personas que quieran seguirme en el Instagram, lo pueden hacer por medio del enlace que está en la descripción del video y que dejaré al final del video también. Y por medio de esas transmisiones estaremos analizando un poco la guerra de Israel con Irán y otros temas también que sean de actualidad. También pueden hacer sus preguntas para estar respondiendo por medio de la transmisión en vivo en Instagram. Así que, cerrando paréntesis, vamos a orar para dar por iniciado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, porque tú permites una vez más que estemos aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos des revelación, entendimiento, Señor, para comprender tu palabra y que seas solamente tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a ver este estudio. Vamos a leer el versículo 1 y solamente nos vamos a quedar en este versículo 1 durante todo el estudio. Y dice el versículo 1 de Génesis 14: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos son los reyes que está mencionando Génesis 14. Vamos a centrarnos únicamente en Amrafel, rey de Sinar. ¿Por qué solamente en él? Porque este hombre, que está nombrado allí como Amrafel, es rey de Sinar, que sería Babilonia. Por lo tanto, vamos a analizar quién es este hombre, Amrafel. Recordemos de que Babilonia fue fundada por Nimrod, y Nimrod reinaba sobre Babilonia, sobre Nínive, y era un hombre que existió antes de Abraham. Abraham es la generación 20 desde Adán por la línea de Sem, hijo de Noé, mientras que Nimrod es la generación 13 desde Adán por la línea de Cam, hijo de Noé. Entonces estamos hablando de una diferencia de 7 generaciones. Y vamos a ver si realmente Nimrod podría haber estado vivo para los tiempos de Abraham. Pero para eso debemos situarnos en la línea de tiempo, en una línea de tiempo que voy a elaborar acá. ¿En qué momento de la vida de Abraham sería la guerra de los reyes que está narrado aquí en Génesis 14? Y para esto me he basado en un intervalo de tiempo en el cual es 100% seguro que en este intervalo de tiempo fue la guerra de estos reyes. Y voy a mostrar la línea de tiempo aquí. Y este es el lapso de tiempo de la guerra de los reyes que muestra Génesis 14.1. Y estamos viendo el año 2085 desde Adán hasta el año 2094 desde Adán. Y esto es un intervalo de solamente 9 años. Y en estos 9 años, con toda certeza, debió haber sucedido en algún momento la guerra de los reyes narrado en Génesis 14. Y vamos a ver por qué coloco los años 2085 y 2094. Primero debemos considerar el año de nacimiento de Abraham para estructurar esta línea de tiempo. Y según muchas personas piensan de que Abraham nació en el año de 1948, basado en el libro de Génesis 11, donde dice que Taré, el padre de Abraham, comenzó a engendrar a la edad de 70 años y tuvo a sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Entonces muchos atribuyen de que a los 70 años tuvo a Abraham, y con una línea genealógica a partir del año de nacimiento de Taré, se cree de que Abraham nació en el año 1948 desde Adán, pero no es así, ya que está hablando de que a los 70 años Taré comenzó a engendrar y tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán, pero nombran a Abraham primero por ser la línea genealógica del Mesías. Y para estructurarlo bien realmente tenemos que considerar, si no me equivoco, es Hechos 12.4 y también Génesis 12.4. Esto lo he analizado ya en un estudio que se llama ¿En qué año nació Abraham? Este estudio está en el canal, creo que es el segundo video, el tercer video del canal. Y lo pueden ver, dura 5 minutos, donde hablo específicamente sobre el año de nacimiento de Abraham. Y el año de nacimiento de Abraham realmente fue en el año 2008 desde
Adán. Entonces, en base a ello, estructuramos esta línea de tiempo para saber quién fue el rey que reinó sobre Sinar en aquel tiempo, en el intervalo que he mostrado de 9 años. Así que vamos a considerar estos años que están aquí y les voy a decir por qué son estos años. En Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, si tenía 75 años cuando parte de Harán y nació en el año 2008, eso significa que él sale de Harán en el año 2083. Y considerando de que sale hasta Harán, luego muerto su padre Taré, desciende hacia Canaán, específicamente a Siquem, luego se va hacia el Negev, luego va a Egipto, después regresa hacia Siquem, se separa de Lot, y considerando que todo esto sucede en un intervalo tal vez muy reducido de 2 años, sería el año 2085 en que ya se separó de Lot. En realidad pudo haber sido más tiempo incluso, puede ser 2088, pero pongámoslo así, que solamente 2 años pasó desde que parte de Harán hasta que ya se separó de Lot. Y para extenderlo lo más lejos posible, para darle un intervalo mayor. Sin embargo, me parece que es mucho menos el intervalo de tiempo. Pero supongamos que es el año 2085. ¿Y por qué el año 2094? Porque en el año 2094 Abraham ya tenía 86 años de edad. Y precisamente a los 86 años de edad fue cuando Abraham tuvo a Ismael, su hijo, con la sierva Agar, la egipcia. Entonces, antes de que nazca Ismael, había sucedido ya la guerra de los reyes, narrado en Génesis 14. Por lo tanto, este intervalo es de un máximo de 9 años. Entonces, dicho esto, ya sabiendo por qué motivo pongo estos años, en este lapso de 9 años, necesariamente tuvieron que venir estos reyes a pelear contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín e incluso Zoar, que para aquellos tiempos era llamado Bela. Entonces, volviendo al versículo 1, ¿quién fue Amrafel, rey de Sinar en aquel tiempo? ¿Quién fue el rey de Babilonia para aquellos tiempos? Para esto también debemos considerar el año de nacimiento de Cristo. Y el año de nacimiento de Cristo está con un margen de error, obviamente, porque no se sabe realmente cuál es el año de nacimiento de Cristo. Hay un margen de error, pero quiero considerar lo siguiente. Los que han visto mi estudio del último jubileo, los 6000 años, saben de que el tiempo en que se leyó el rollo de Isaías, que el Señor Jesucristo lee el rollo de Isaías en la sinagoga y comienza su ministerio, fue en el año 4008 desde Adán. Y este sería el inicio de los últimos 40 jubileos o 2000 años. Entonces, si a esto le retrocedemos 30 años hacia atrás, estamos hablando de que el nacimiento de Cristo sería en el año 3978 desde Adán. Pero este cálculo tiene un margen de error de 13 años. ¿Por qué? Porque algunos consideran de que la lectura del rollo de Isaías fue en el año 4000 y no 4008, ya que aquí se cuentan 4008 porque fue en el año octavo de la creación en que Adán peca, es decir, a los 8 años de su formación Adán peca, y después de 4000 años exactos es la lectura del rollo de Isaías. Y algunos consideran que esto sería el año 4000, ya que no consideran la caída del hombre como el inicio de los jubileos, sino desde el año 1. Por lo tanto, hay una diferencia allí de 8 años de margen de error. Los 30 años que estoy retrocediendo es por la edad de Cristo cuando él lee el rollo de Isaías, pero también hay un margen de error de 5 años, ya que pudo haber sido a los 31 o hasta los 35 años, ya que la Biblia dice que era como de 30 años cuando inició su ministerio, no que era de 30 años. Entonces eso puede ser 30, 31, incluso hasta 35 años, ya que, como había mencionado en el estudio del último jubileo, si decimos 35 años o 36 años, perdón, significaría que era como de 40, ya que 36 se aproxima más a 40 que a 30. Y esto hace un margen de error de 13 años. Entonces, ya sumado esto, podemos retroceder los años antes de Cristo considerando este margen de error. Y vamos a ver quién reinó en Sinar para aquel tiempo. Muchos piensan de que el hombre, Amrafel, que está aquí en Génesis 14:1, sería el rey Hammurabi. Y el rey Hammurabi fue un rey de Babilonia, así que vivió y que se expandió grandemente para su tiempo de reinado,
Sin embargo, no concuerda el tiempo del reinado de Hammurabi con este lapso de tiempo de la Guerra de los Reyes de Génesis 14. Y aquí voy a colocar a Hammurabi. Y está allí en rojo, sería en el año 2178 desde Adán hasta el año 2220 su reinado, que sería el año 1792 a 1750 a.C. Y allí en la línea de tiempo lo vemos mucho más adelante que el tiempo de la Guerra de los Reyes. Entonces no fue Hammurabi el rey que reinaba sobre Sinar para el lapso de tiempo de la Guerra de los Reyes de Génesis 14. Ahora, retrocediendo en el tiempo, llegamos a un hombre llamado Sumu-Abum. Y Sumu-Abum reinó en el tiempo del 2084 desde Adán hasta el 2097 desde Adán sobre Sinar. Esto es en la historia, y su tiempo antes de Cristo sería el 1894 al 1881 antes de Cristo. Este es el lapso de tiempo, el amarillo, que está precisamente más allá del lapso de tiempo de la Guerra de los Reyes, es decir que muy probablemente haya sido Sumu-Abum, rey de Sinar, quien fue el rey Anrafel en la Biblia, en Génesis 14:1. Pero debemos considerar algunos datos. Primero, de que hay un margen de error que les mencioné cuando vamos hacia atrás desde Cristo, y es de que Sumu-Abum, aunque la historia nos narra que es del año 1894 a 1881 a.C., nuestro margen de error es precisamente de 13 años, que es exactamente el tiempo de su reinado. Es decir, de que las probabilidades de que haya sido Sumu-Abum, el Anrafel que dice Génesis 14:1, es con una probabilidad del 50%. Esto es realmente incierto. Por otro lado, lo segundo es de que la historia nos narra que Sumu-Abum fue el fundador y primer rey de Babilonia, quien inició la primera dinastía babilónica. Además, dice de él que fue de origen amorreo. Ahora les explico esto. La historia nos está diciendo de que Sumu-Abum fundó Babilonia, y esto es mentira. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios como verdadera, y sabemos de que el fundador de Babilonia, lo dice la palabra de Dios, fue Nimrod. Nimrod fundó Babilonia, y el primer rey de Babilonia fue precisamente Nimrod. Entonces en este momento te cuestionarás, como yo me cuestioné, y dirás, entonces Sumu-Abum tal vez fue Nimrod y fue conocido así, Sumu-Abum. Pero no, porque aquí nos está diciendo la historia también de él, de que él fue de origen amorreo, es decir, que era de la descendencia de Canaán. Sin embargo, Canaán era hermano de Cus, quien fue padre de Nimrod. Entonces no pertenecen a la misma línea biológica. Sí, vienen de Cam los dos, pero Cam tuvo varios hijos, entre ellos estaba Cus y estuvo Canaán. De Canaán viene Sumu-Abum y de Cus viene Nimrod. Eran familia, pero no son la misma persona. Además, debemos considerar de que Sumu-Abum solamente reinó 13 años sobre Babilonia, y Nimrod realmente reinó por mucho más tiempo. Sin embargo, en la historia no reconocen a Nimrod, reconocen solamente a Sumu-Abum, quien vivió mucho tiempo después del nacimiento de Nimrod. Y les había comentado del margen de error de 13 años, y es precisamente el tiempo de reinado de Sumu-Abum. Entonces, si nosotros ponemos ese margen de error a su favor, es obviamente Sumu-Abum el Anrafel, rey de Sinar, que habla Génesis 14:1. Pero si no le damos ese margen de error a su favor, estaríamos hablando de 13 años para atrás, y eso significaría de que antes de eso, para la historia oficial, no habían reyes, sino que Sumu-Abum fue el primero. De hecho, dice que él fue quien fundó Babilonia. Es decir, para ese tiempo recién existió Babilonia. Sin embargo, Babilonia existía desde mucho tiempo atrás, antes del nacimiento de Abraham. Así que si nos vamos con el margen de error hacia atrás, no llegamos a ningún rey según la historia. Por lo tanto, para que encaje con la historia, deberíamos considerar que no hay margen de error, y fue Sumu-Abum quien era el Anrafel de Génesis 14, pero hay un margen de error. Y en conclusión, es incierto que sea Sumu-Abum el rey que menciona Génesis 14 como Anrafel. Algunos escritos antiguos, como el libro de Jaser, por ejemplo, atribuye que Anrafel fue el mismo Nimrod, y lo dice claramente el libro de Jaser, y Anrafel fue Nimrod. Si esto fuera cierto, entonces Nimrod habría vivido entre 400 a 450 años, y esto sería probable ya que es la generación 13 desde Adán por la línea de Cam, comparando a la generación 13 por la línea de Sem. Tomando la línea mesiánica, hallamos a Sala, quien vivió 433 años y murió cuando Abraham tenía 118 años según la Biblia, es decir, muchos años después
de este lapso de tiempo de la Guerra de los Reyes. Por lo tanto, es probable de que Nimrod haya estado vivo en ese tiempo, ya que su contemporáneo Sala vivió para los tiempos de Abraham también. Y aquí vemos a Sala en amarillo y a Abraham. Y si vemos la línea de tiempo, la barra, el tamaño de la barra donde está Sala, llega a sobreponerse sobre el tiempo de vida de Abraham, es decir, que vivía en los tiempos de Abraham. Y Sala es contemporáneo a Nimrod, entonces es muy probable ello. El problema radica en que el mismo libro de Jasher atribuye que Nimrod apenas vivió 215 años y murió asesinado por Esaú, hermano de Jacob, el mismo día en que Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Les voy a contar un poco la historia. Esto no es doctrina, esto es el libro de Jasher, y yo en el libro de Jasher he encontrado muchas contradicciones, pero le voy a contar lo que dice respecto a esta narración de Nimrod. Dice que Nimrod estaba en el campo con sus soldados y Esaú estaba también en el campo cazando. Ambos eran cazadores, Nimrod también, aunque Nimrod también cazaba hombres. Y conociendo Esaú la fama de Nimrod, pues viene y le corta la cabeza. Luego se va corriendo, ya que los guardias de Nimrod comienzan a perseguir a Esaú. Esaú llega a su casa, llega cansado a donde estaba, y luego sale de su casa y encuentra a su hermano preparando una comida, un plato de lentejas. Y es allí donde, cansado por haber corrido, le pide a Jacob que le dé de comer, y Jacob en ese momento le dice de que le dé la primogenitura a cambio de este plato de lentejas. Y así es la historia de la venta de la primogenitura de Esaú en el libro de Jasher. Esto no es doctrina, le estoy comentando solamente lo que dice el libro de Jasher. Les quiero decir a las personas que ven por primera vez ese estudio y mi canal, les quiero comentar de que muy pronto estaré haciendo podcast, lo estaré anunciando cuando ya esté todo hecho, donde estaré tratando sobre temas que no puedo tratar en este canal, que es de estudios bíblicos, ya que hay temas que no son realmente bíblicos, como hablar del libro de Jasher, del libro de Enoc, de los libros del Mar Muerto, hablar sobre Josefo y la Biblia, y otros temas más que no necesariamente son para estudio bíblico, y estos temas serán tratados en estos podcasts. Entonces, volviendo al tema, el libro de Jasher atribuye que Nimrod vivió solamente 215 años y que, como había mencionado, fue Esaú quien los mató. Entonces no llega con 215 años hacia el tiempo de Esaú. Hay una contradicción allí muy grande, a menos de que haya un error en la escritura al hablar sobre el tiempo de vida de Nimrod y no fueron 215 años sino más. Entonces eso es algo a considerar también. Otro punto a considerar es también de que si Nimrod vivió 215 años, lo desubica como fundador de Nínive. Además debemos recalcar que el diluvio se da en el año 1656 desde Adán y Esaú nace en el año 2168. Esto es 512 años después del diluvio. Si Nimrod hubiera vivido al menos 450 años, con toda seguridad hubiese estado vivo en los tiempos de Esaú. En conclusión, el libro de Jasher que llegó a nuestros días o bien fue manipulado o trae errores de transcripción en cuanto a los años que menciona en él. Y por tanto no se puede enseñar de que Nimrod fue uno de los reyes que luchó contra Abraham, ya que es incierto esto. No se sabe, no se puede enseñar como una doctrina ello, no se sabe quién fue Anrafel, no se puede confiar lamentablemente en el libro de Jasher, aunque Jasher diga que fue Anrafel. Es probable de que lo haya sido, pero si consideramos de que hubo un error en su transcripción respecto a su tiempo de vida. Y de acuerdo a la historia, también es muy probable de que haya sido Sumabum. Si consideramos de que el margen de error en el tiempo de nacimiento de Cristo esté al favor de Sumabum, y esto podría ser, ya que en la historia Sumabum fue rey de Sinar para aquellos tiempos, considerando ese margen de error como digo. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la historia cuando dice que Sumabum fue el fundador de Babilonia, ya que bíblicamente, con la palabra de Dios, lo fue Nimrod. Y Sumabum y Nimrod no son la misma persona, como lo hemos demostrado aquí bíblicamente. Damos por terminado este estudio. Ha sido muy profundo, ya que ni siquiera hemos visto todo el versículo completo, que es este de aquí que está en pantalla.
solamente el primer rey Anrafel y luego sigue Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Entonces vamos a dar por terminado este estudio y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este estudio. Yo te pido que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra y todo el honor. Te pido que bendigas a cada persona que ha llegado al final del estudio, Señor. Que tú los llenes de bendición en cada área de sus vidas, Padre. Donde estén, donde se encuentren, Señor. Bendice su salud, sus finanzas, su familia, Señor. Y guárdanos, Padre, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. También te pido por la paz de Israel, Señor. Te pido que tú los bendigas. Estamos confiados en ti, Señor, porque sabemos que todo marcha de acuerdo a tus propósitos, mi Dios. Tú sabes lo que haces, Señor, y tus propósitos son eternos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. A ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que viven en Lima, Perú, estaré próximamente anunciando en mi Instagram una reunión presencial en Lima, en algún lugar para compartir un momento juntos, para conversar, y sé que será de bendición para todos nosotros. Y para las personas que quieran contactarme, esta es mi cuenta en Instagram y mi correo electrónico caminodevida.canada@gmail.com. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.